Bienvenidos a la cápsula de diseño de la arquitectura de seguridad ad hoc ante la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Otón Cabrera, soy profesor del Diplomado de Ciberseguridad aplicado a los negocios de la Universidad Iberoamericana y el día de hoy en esta cápsula les voy a contar de manera muy general cuáles son los pasos que se tienen que seguir para poder revisar la arquitectura de seguridad y alinearla con los objetivos del negocio y las situaciones que se presentan ante el entorno de la pandemia. A nivel de experiencia personal, les puedo decir que tengo más de 7 años desempeñándome profesionalmente en el ámbito de la ciberseguridad. Mi trabajo ha consistido principalmente en diseñar e implementar soluciones de gran escala para empresas del ramo financiero, gubernamental y retail. Y mi trabajo más que nada consiste en analizar y revisar las soluciones de seguridad que se están produciendo cada año en el mercado para poder determinar con estos nuevos mecanismos automatizados cómo podemos establecer estrategias de seguridad con empresas que estén acordes a sus objetivos de negocio, sus características técnicas y operativas y su apetito de riesgo. Mucho de lo que vamos a ver en esta breve cápsula de arquitectura de seguridad son las herramientas que a ustedes les van a permitir alinear estos criterios de ciberseguridad con lo que necesita el negocio. Ahora bien, estamos hablando principalmente de 4 pasos para poder aplicar esta arquitectura de seguridad. El primer paso es siempre obtener el contexto. Tenemos que entender cuáles son los objetivos de negocio de la organización y cuál es el entorno en el cual se está desenvolviendo. Ahorita lo que nos está dando la pandemia de COVID-19 es un cambio importante en el entorno en el que todas las empresas se están desenvolviendo. Entonces vamos a entender un poquito, vamos a platicar un poquito de cuál es ese cambio en el entorno y por qué hay una necesidad de revisar la arquitectura de seguridad. En segundo término, tenemos que entender cuáles son las amenazas que se magnifican en este entorno nuevo de seguridad y cuáles son los riesgos que representan para la empresa. En tercer lugar, tenemos que identificar cuáles son los objetivos de control que nos van a permitir que esos riesgos se mantengan en niveles aceptables por la empresa. Y el cuarto paso, que no vamos a tocar ese paso en esta cápsula, pero digamos el cuarto paso para establecer la arquitectura de seguridad sería definir cuáles son los servicios de ciberseguridad que te van a permitir cumplir con esos objetivos de control. Entonces, esos son los 4 pasos fundamentales que se tienen que seguir en cualquier arquitectura de seguridad. El día de hoy en esta cápsula vamos a ver de manera muy general los primeros 3, tomando como base lo que está pasando con el COVID. Ahora, antes que nada tenemos que preguntarnos por qué es importante revisar la arquitectura de seguridad y qué es la arquitectura de seguridad. Es una pregunta que sale muy comúnmente, muchas personas la entienden de manera diferente. La arquitectura de seguridad es, a un nivel muy fundamental, la definición de cuáles son los servicios de seguridad que deben de estar presentes en la organización. Es muy importante entender que para la arquitectura de seguridad los servicios que conforman la ciberseguridad son muchos canales que están interconectados y que son provistos por diferentes entidades. Algunas son internas de la organización, algunas son externas de la organización. Entonces, el diseño de esos servicios que deben de estar presentes, eso constituye la arquitectura. Pero más importante aún, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la arquitectura de seguridad? Bueno, la arquitectura de seguridad la utilizamos como una guía estratégica para la implementación y medición de controles. O sea, lo que nos permite es saber qué controles son los que tenemos que aplicar, sobre qué activos los tenemos que aplicar, por qué los tenemos que aplicar y sobre todo cuáles son las características de operación que deben de tener para ser efectivos en materia de métricas, en materia de costos, en materia de parámetros de operación. Eso es lo que nos da la arquitectura de seguridad. Y la arquitectura de seguridad siempre existe en una organización, aunque no necesariamente esté manifiesta en un documento formal o en un diagramas o en documentada de alguna manera. Puede existir de manera empírica o en la mente de ciertas personas o ciertos roles clave que están a cargo de la administración casi siempre de sistemas o de la función de ciberseguridad. Pero la arquitectura siempre existe como modelo. Lo que se busca ante una situación como la que estamos viviendo de COVID es que se revise esa arquitectura, que se regrese esa arquitectura y que se actualice para que tome en cuenta estos cambios importantes en el entorno que estamos viendo. ¿Okay? Ahora bien, así como la pandemia ha hecho que todos hagamos cambios importantísimos en nuestra vida cotidiana, estar encerrados en casa, trabajar, algunos trabajar de manera remota, otros definitivamente tuvieron que suspender actividades. Este tipo de situación lo que genera es que las empresas tengan que operar de una manera diferente, ¿no? Y el primer paso
como arquitectos de seguridad es entender ese cambio en el entorno, entender que ahora las empresas se ven obligadas a tener una buena parte de su fuerza laboral de manera remota, que hay una serie de regulaciones y de recomendaciones que se tienen que seguir para evitar los contagios, que incluyen en muchas ocasiones la capacidad de que las personas que presenten síntomas puedan estar trabajando desde casa o que no vayan a trabajar, o que haya una cierta distancia entre las personas, o que solo haya un cierto porcentaje de personas trabajando en un espacio donde antes a lo mejor tenías una planta donde a lo mejor había miles de personas y ahora solamente pueden haber cientos. Ese tipo de consideraciones son retos importantes que cambian el entorno. Entonces, así como la pandemia, nosotros la hemos vivido en diferentes etapas, que así se ha manejado por las instituciones gubernamentales, también podríamos decir que la ciberpandemia también tiene etapas, ¿no? Y digamos que le decimos la ciberpandemia porque así como esto está transformando el mundo a nivel social, también a nivel digital, la pandemia ha generado una explosión importante en conexiones entre individuos, en conexiones entre empresas e individuos, y también ha generado una explosión muy importante de ataques. También hemos visto cómo se ha incrementado y de manera muy importante la actividad de cibercriminales y la actividad de ataques tanto dirigidos como oportunistas, o sea, automatizados. Entonces, podemos ver aquí que esta ciberpandemia sería como lo análogo a la pandemia de COVID, es lo que ha forzado a las organizaciones básicamente a tomar acciones en dos etapas. La primera etapa es la etapa de aprovisionamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando la empresa se ve obligada a operar bajo estas nuevas reglas, pues principalmente tiene que asegurarse que cuenta con los recursos de conectividad necesarios para poder tener su fuerza de trabajo de manera remota, que tenga los accesos remotos, los accesos a las aplicaciones, y sobre todo pues que cuenten con herramientas para poder llevar a cabo estas actividades, herramientas de teletrabajo, de teleworking, etc. Entonces, la primera etapa es aprovisionar todos estos elementos, y una vez que ya estamos con estos elementos aprovisionados, la siguiente etapa es cuando nos dicen, oye, estas medidas que al parecer al principio parecen temporales, realmente son medidas que pueden quedarse de manera indefinida o que se ven hacia el mediano o el largo plazo. Entonces la segunda etapa es cómo logramos que la empresa en este nuevo entorno, con estas nuevas medidas, sea estable y sea segura, ¿no? Entonces ahí estamos hablando principalmente de implementar controles de seguridad, de gestionar el cambio organizacional y de hacer mucho awareness. El awareness es muy importante en una situación como esta. Digo, lo hemos vivido, todos nosotros estamos constantemente recibiendo información, pero en materia de ciberseguridad es muy importante que ante una fuerza de trabajo distribuida se fortalezcan los mecanismos de concientización para que la gente sea menos susceptible a engaños. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, un poco para entender cuáles son las amenazas que ante la pandemia se incrementan y las vulnerabilidades, tenemos que entender un poco cuál es el entorno en el cual inicia esta pandemia, ¿no? Nosotros ya veníamos de una situación de un crecimiento muy grande de ataques a nivel nacional. Los especialistas indican que más o menos hay 1,5 millones de ataques diariamente a empresas en México, y este número tiende a subir de manera importante. También nos están hablando de que a nivel mundial cada 14 segundos hay una nueva víctima de ransomware. El ransomware se ha convertido en, sin duda, el ataque predilecto por los cibercriminales. Consiste, para los que no sepan, en básicamente un software malicioso que cifra el contenido de los equipos, de las computadoras, de los servidores, se propaga a través de las redes y hace pues que secuestre la información, hace que no puedas acceder a la información si no haces un pago al atacante en una criptomoneda. Entonces, este tipo de ataques ha crecido de manera súper importante porque es una manera muy buena para los hackers, para los cibercriminales, de monetizar sus ataques, de sacar dinero, provecho económico de esto. Se estima que en 2019, más o menos, los hackers de este tema de ransomware han de haber sacado algo así entre 10 y 12 mil millones de dólares. Y se espera que esta cifra se duplique para el año que viene. Entonces, pues ahí está la tendencia del ransomware y se mantiene. Por otro lado, vemos un incremento importante en la automatización de los ataques. Cada vez hay más, soluciones en la dark web, y entre los mismos atacantes se generan ataques automatizados, plataformas que se pueden utilizar, sistemas de ataque bajo demanda y cuestiones así que hace que los atacantes cada vez sea más fácil atacar, y más barato para ellos. Y obviamente más dañino para las organizaciones. Y por último, vemos que el email sigue siendo el principal punto de entrada
para el atacante de las organizaciones. El correo electrónico es sin duda el punto más vulnerable. ¿Por qué? Porque el atacante lo que quiere es vulnerar a la persona. Va a buscar el eslabón más débil de la cadena, y el eslabón más débil de la cadena es el humano. Es más fácil engañar a un humano que engañar a un sistema o a un componente de ciberseguridad. Entonces, la ingeniería social, el engaño, es la táctica más utilizada para poder robar credenciales, comprometer redes, etcétera, ¿no? Entonces, las tendencias se mantienen durante la pandemia. Lo que estamos viendo es que las tendencias son las mismas, sin embargo, la intensidad de ataques es mayor. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, porque ahora ante esos mismos ataques nosotros somos más vulnerables. ¿Por qué somos más vulnerables? Pues principalmente por las condiciones en las que estamos trabajando. Ahorita pues hay una necesidad a nivel global de información. Todos hemos estado consumiendo muchísima información sobre COVID, hay un interés importante en la información sobre la pandemia, y los atacantes aprovechan esa necesidad de información para mandar información falsa, para hacer suplantación de identidad, para hacerse pasar por alguien que no es, para un fraude, para robarte tus credenciales, para hacer una brecha de seguridad de tu organización, etcétera, ¿no? Por otro lado, el hecho de que estemos trabajando de manera distribuida, o sea, cada quien desde su casa, hace que sea más difícil validar la identidad de las personas. Entonces es más fácil para el hacker impersonar a un compañero de trabajo, a un proveedor, a una persona que tenga que legítimamente hacer negocios con nosotros. Entonces, a través de eso igual puede hacer que hagamos clic en una liga, en un correo maliciosa, poder lograr que abramos en el equipo algún documento, un PDF, un documento de Word, algo así, que a partir de ahí el atacante puede iniciar toda una cadena de ataques, ¿no? Finalmente, estamos trabajando desde casa y son entornos de bajo nivel de seguridad. Normalmente los dispositivos que tenemos en casa pues no están debidamente configurados. Muchas veces las contraseñas que los que estamos utilizando son contraseñas débiles, no están actualizados, ¿no? En general son entornos de baja seguridad, y desde estos entornos de baja seguridad nos estamos conectando al entorno corporativo. Entonces, obviamente pues esto representa una mayor vulnerabilidad, porque tenemos más puntos de entrada nosotros en nuestras casas que los sistemas corporativos. Y aquí es importante mencionar que la seguridad tradicional siempre había estado pensada como el perímetro, o sea, la muralla que defiende la red corporativa del mundo exterior. Y ante esto que estamos viendo, se impone un nuevo modelo, donde ya no tienes que defender la muralla de la red corporativa. Lo que tienes que defender son las células que conforman las áreas de trabajo, que son los individuos. Entonces, estamos viendo cómo hay un cambio importante en el paradigma de seguridad, donde los controles de seguridad, en vez de estar, digamos, situados alrededor de donde viven físicamente los datos, ahora los queremos cambiar a la identidad, a reforzar la identidad de las personas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que cuidar para la revisión de la arquitectura de seguridad? Bueno, ya vimos que los usuarios somos más vulnerables a los ataques, ya vimos que de alguna manera lo que está más en riesgo es la identidad, ¿no? Entonces tenemos que reforzar los mecanismos de autenticación. O sea, necesitamos reforzar la manera en la que los usuarios validan que efectivamente son ellos, ¿okay? Eso es muy importante. Eso se logra a través de mecanismos de contraseñas seguras, mayor complejidad en las contraseñas, y mecanismos de autenticación multifactorial. O sea, que además de un usuario y un password, utilicen otros elementos para autenticarse, ¿no? Tenemos que proteger el correo electrónico. Es súper importante que se refuercen las medidas de seguridad. Hay soluciones automatizadas muy buenas y muy efectivas en costo que permiten que de manera automática muchos de los correos que tienen ligas maliciosas y anexos malignos, etcétera, se depuren y no lleguen a los usuarios. Y por último, pues tenemos que proteger todos esos dispositivos que están en contacto con los recursos corporativos, ¿okay? Esos dispositivos que muchas veces nosotros los tenemos, son de nuestra propiedad y los utilizamos en una combinación entre cosas personales y cosas de trabajo. Esas tabletas, esas computadoras de casa, todo eso hay que asegurarlo. Entonces tenemos que desplegar estas medidas de seguridad que sean inclusivas a todos estos otros dispositivos que antes la corporación no veía como algo central, ¿no?, en su estrategia. Entonces vemos ahora que hay un cambio importante, y más que nada lo que van a buscar las organizaciones es que los controles ahora viajen y vivan con los usuarios, que los controles estén con los usuarios donde sea que se encuentren. No importa desde dónde se conecten, no importa de qué dispositivo se conecten, lo importante es generar esta célula, blindar esta célula
para evitar que un atacante pueda, a través de cualquier usuario, vulnerar a toda la organización. Entonces, bueno, espero que en esta cápsula muy rápida les haya sido interesante, y los invitamos a participar en el Diplomado de Ciberseguridad, donde vemos toda la metodología completa para poder desarrollar la arquitectura de seguridad en la empresa desde cero. Muchas gracias, que estén bien.